Producciones Paredes presenta. Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. ¿Que ya? Por eso. Por eso, Milik. Mire, Por eso. mire. Lenia Batres la cagó más y nadie dice nada. Mira, yo creo que es muy necesario hacer un episodio sobre cómo cambió su actitud Lenia Batres de estar leyendo todo y decir mal las cosas y que los demás ministros le dijeran, a ver, ministra, así no va. Ahorita sueltita, ¿no? Sueltita y desgarbada, aventándose cada joya. Como gorda en tobogán. Esa, la del parámetro es buenísima, hombre. Un shot en la Kobayashi cada vez que se diga parámetro. En 157 segundos lo dijo 12 veces. Ahí nada más, ¿no? Entonces sería conveniente en algún momento retomarlo y quizá en algún momento hacer una prospectiva y decirles, en vista de los videos, de las audiencias que hemos visto y del terror que ocasionan, decir, no es lo mismo 2025 elección judicial que 2027. Yo creo que sí es muy necesario que para la elección de 2027 los jueces de carrera sean votados y se mantengan, porque pues, son los únicos que medio han podido en tribunales medio parar las cosas y decir, wow. A ver, ¿viste este video de la queja por suspensión provisional? En donde la magistrada les da una verdadera clase de amparo. Sí, señor. De algo que ya tendrían que tener dominado. ¿Pero por qué lo tendrían que tener dominado? ¿Porque son abogados? ¿Y? ¿Nada más por eso? A ver. No, espera. No. Espere. Por eso. Hace algún tiempo, no mucho, una persona quien quiero mucho, le ofrecieron, antes de este desmadre, obviamente, le ofrecieron ser juez. Ajá. No te voy a aburrir, no voy a aburrir a la fina audiencia con los detalles. Le ofrecieron ser juez, nos pusimos a revisar cómo estaba el jale, era un tema político. Sin duda. Y me llama un día esta persona de lo más molesta. No, es que no va a ser dedazo, es que tengo que hacer el fucking examen. Ajá. Pero que, a ver, pues, tienes una licenciatura en Derecho, tienes un colmillo bastante retorcido, pues vamos a sentarnos a estudiar esto. Corte A, me llama. Cabrón, no hay manera de que pase el examen. Y te estoy hablando de una persona con una licenciatura, con años de práctica, y se me quedó grabado. No hay manera de que yo pase ese examen. Ergo, lo comparo con lo que estamos ahorita viendo. De hecho, camino para acá venía yo escuchando un noticiero donde justamente estaban hablando de todas estas pifias, joyitas o como le quieras llamar, y terminaron, pues no sé si bien o mal, burlándose de la educación de la ministra Batres. Es que tiene un doctorado de la Universidad de Pantlato. De no sé dónde, y una de Humanitas, y una de la Escuela de la Ciudad, de la Universidad de la Ciudad de México. Esa crítica a mí no me gusta porque no tiene que ver. No tiene que ver la escuela. La persona no es la institución, exacto, ni la institución es la persona. El que es perico donde quiera es verde, ¿no? ¿Qué sí me gustó de esa, el diálogo entre el conductor del noticiero y un invitado, un analista? Es que esto es un desmadre. Y esto va a empeorar antes de mejorar. Te voy a dar un ejemplo nada más para cerrar el por qué no me gusta ese tipo de críticas. Si yo te dijera, ¿qué diputado de Morena crees que tiene un doctorado en economía por una de las universidades más antiguas del mundo, que es Oxford? ¿Quién me dirías? ¿Diputado? Ajá, federal. ¿Por Morena? Sí. ¿De los advenedizos o de los No, de carrera? De diputado choncho, pesado, fue senador. ¿Mujer? Hombre. Madre santísima. Rápido. Ramírez Cuellar. Napoleón Gómez Urrutia. No mames. Yo dije lo mismo que acabas de decir. Hasta que mi equipo me lo enseñó, dije, no, les pago la comida porque lo aposté, ¿no? Entonces, este es el contraejemplo suficiente para decir la persona no es la institución, ni la institución define a las personas. Ahora bien... Sin embargo, para entrar ya en materia... ¿De qué vamos a hablar? Iba a decir guachicol fiscal, pero no se llama guachicol fiscal. Vamos a hablar sobre el contrabando
de combustibles. No, vamos a hablar del guachicol, Salvador. Ya tenía mi canción. Qué rico guachicol. Teníamos hasta la mascota del mundial que está en los memes de guachigol. No, tenemos mucha materia. Vamos a hablar, damas y caballeros, de un tema que aquí don Rogelio Ibarra y un servidor lo traíamos pendientes desde hace un rato, es justo decirlo. La traíamos atrasada. Y la traíamos atrasada porque era una noticia que todavía, decíamos, todavía tiene mucho para dar. La noticia se tiene que desarrollar y decidimos hacerlo ahorita, pero creo yo que es prudente aplicar este disclaimer. La noticia va a seguir dando. Exacto. Porque voy a darte mi posicionamiento para empezar. El escándalo por el huachicol fiscal no solo ejemplifica algo que ya hemos venido diciendo tú y yo, va a dejar en claro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador resultó ser el gobierno más corrupto en la historia de México. Concuerdo contigo. Brincándose a los panistas, priistas, Pero no solo eso, sino que esto puede ser un escándalo que mine las aspiraciones de quienes integran, hombres y mujeres que integran la Cuarta Transformación, de un proyecto de gobierno que se vaya a extender mucho en el tiempo. Yo estoy casi seguro que les ganó la soberbia, les ganó la avaricia y van a terminar por mandar un fortificadísimo proyecto político al caño por el maldito dinero mal habido. No sé si alcance esto para que mandes el proyecto político al caño en el corto plazo, que para mí el corto plazo es 2027, y en un mediano plazo que sería 2030. Porque si de algo estamos convencidos es que el mexicano es de corta memoria. Y el mexicano no es alguien que diga, esto va a ser pivote fundamental para decidir mi voto. No, habrá muy pocos mexicanos que lo hagan. Hay un ala dura de Morena, que está convencida de la prístina actuación de los líderes de Morena. Voy a poner un ejemplo. Cuando Andrés Manuel López Obrador gobernaba, todo el tema del COVID no le hizo mella en su popularidad y por el contrario, diferenció el sentir popular medido a través de las encuestas, diferenció entre la actuación de López Obrador y la actuación del gobierno, cosa rarísima, porque normalmente se encontraban, somos uno mismo, wow, ¿no? Ahora en el caso de Claudia Sheinbaum, si revisamos la popularidad de la presidenta, que yo no se la voy a regatear de ninguna manera. No hay por qué. No arrastra los negativos que arrastra el partido, lo cual me hace llegar a una conclusión adelantada que es, pues en una de esas, quien carga los negativos es el partido, pero no ciertas personas que están asociadas con el partido y que podrían decir, esta sí va a ser la verdadera transformación. Dicho sea de paso, creo que el huachicol, como se ha dicho y se ha mal dicho, es que el mexicano es bien cotorro, es bien pícaro. Le pone ahí nombre a las cosas porque, lo voy a decir y me hago responsable de mis palabras, porque somos flojos para pensar. Ok. Y entonces en un concepto coquetón, huachicol, ¿no? Menos es más. En ese concepto reduccionista y simplista, metes algo que es mucho más complejo, porque estoy de acuerdo contigo. Sí. La trama de corrupción que involucra el huachicol, el mal llamado huachicol fiscal, que no es otra cosa, y ya lo adelantó Salvador, que un concurso de delitos, que varias conductas delictivas hechas de manera organizada, guiño a delincuencia organizada, a través de personas que detentan un poder político o que incluso están en el gobierno, es muy complejo. Y a lo que le gusta al mexicano es la explicación sencillita. Oye, voy a hacer un tren y no voy a tirar un solo árbol. Yo voy a acabar con la corrupción. 500,000 millones de pesos cuesta la corrupción y de eso va a salir para todo. Y no solamente eso. Reducciones al absurdo, como la del presidente López Obrador que dijo, se acabó el huachicol. Exacto. Caray. Y entonces, no.
Porque ahí está la entrevista de Camila Martínez con Adela Micha. Una maravilla. Una maravilla, una lección de periodismo. Es como ver un accidente de auto. No hay manera de que no te detengas a ver. Es morbo. O sea, agarren sus palomitas y busquen ese clip. Debió ocupar la primera plana de la alarma ¿cuál es el que pone los títulos de Agárrate? El gráfico, ¿no? El gráfico. Del gráfico. ¿Cómo era Fernando Noroña probó el recto de Alito. ¡No! ¿Cómo era? Algo así. Algo así. Pero si ustedes ven este clip, se desdice esta persona de Morena, no recuerdo, Cam Martínez en X, se desdice y vocera de Morena. Vocera, exacto. Se desdice y, oye, es que se acabó el huachicol. Porque, ¿cómo pueden decir eso si está el huachicol fiscal? Ah, no, es que son dos huachicoles distintos. Es que los cocodrilos sí vuelan, pero bien bajito. A ras de tierra, parece que van caminando. O sea, es querer tapar el sol con un dedo. Despacito. Y muy despacito. Se van a cansar. Pero eso es justo. Es que el sol de Tabasco cansa. No, quema mucho. No, va a mamar. No, pero es que justo eso es lo que yo creo que blinda un poco políticamente a esto, porque la operación de la que vamos a hablar el día de hoy es compleja. Muy. No es sencilla. Involucra distintos niveles de gobierno, involucra distintas áreas de gobierno, pasa por sector público, sector privado, involucra un posible conflicto entre dos países, entre México y Estados Unidos, e involucra algo que yo no he visto, que es una verdadera y absoluta falta de responsabilidad del Estado mexicano de abordar esto con todas sus letras. Cierro antes de darte la palabra. No, dale. Cierro con esto. Dale. Para que se cumpla lo que tú dijiste en tu posicionamiento, desde mi perspectiva, el mexicano necesita algo tangible. Necesita un temblor del 85, Híjole, necesita el COVID. Me ganaste. O necesita lo que sucedió, y ojalá lo abordemos después en otro programa, lo que sucedió con la pipa en la Concordia, en Ciudad de México. Necesita sentir ese dolor que causa la mala gestión pública, la mala administración de los políticos y, por supuesto, la corrupción. Yo no es que quiera terminar con esta parte. Después de escucharte, yo sé que esto me puede causar un regaño, pero no tengo manera de no decirlo. Como lo fuiste expresando de que esto era un tema, el huachicol fiscal es un tema muy profundo que va a tocar puntos neurálgicos de nuestro sistema político, como la procuración de justicia, como la extracción de gasolina, como las aduanas. Bueno, terminó pegándole a la Marina, que con tan un huevo más cacareado difícil de encontrar. El riesgo reputacional que absorbió la Marina. Y al rato me recuerdas ahí hacer un señalamiento de eso, pero tocó tantos puntos e involucró a tantas personas, a tantas instituciones de calibre tal que no tengo manera de no compararlo con esto que nos enseñaron mecanismo de Lava Jato. De Lava Jato en Brasil. Era auténticamente una estructura. Esto sí es una estructura criminal que está manejada por las personas que están en la cúspide del poder. Y nos estamos enterando de esto, y ahora sí, me voy a permitir entrar de lleno. Nos estamos enterando de esto no porque hayan metido la pata, no porque se les haya caído un contenedor. ¡Ah, caray! Mira, venía lleno de huachicol. No. Nos estamos enterando de esto porque en Estados Unidos, pues otra vez lo tenemos que decir de nuevo. En Estados Unidos consideraron a México y a los gobiernos de Morena como un objeto de su interés. Claro. Si no fuera por ellos, en una de esas, amigo mío, ni nos pinches enteramos de lo que está pasando. Es que estoy pensando en una broma muy negra, en un humor muy ácido. A ver. ¿Quién diría que el Sistema Nacional Anticorrupción iba a estar en Estados Unidos? Invítenlo al CPC. No seas mamón. ¡Pinches! ¡Mamón! Trump para el CPC. Señor presidente, ¿dónde? Ya me dieron mi visa. Ah, qué bueno. ¿Ya puedes decir mil cosas? Ya puedo hacer chistes. Okay. ¡Ay, qué mello! Bueno, ¿Te dieron la dorada?
No, sí soy pobre. Bueno, a ver, entonces yo te decía, es que esto yo lo tengo que comparar con Lava-Jato, con O Sí, Mecanismo, porque es eso. No es simplemente, ay, me voy a chingar una lanita de aquí y me la llevo. O la meto a un rollo facturero. No. Estamos hablando, y también lo digo porque tú mencionabas, es que la raza, esto es intangible para la raza. Y Es tan grande que sí. que es intangible. Ajá. A ver, ¿qué se necesita para que ocurra el huachicol fiscal? Primero, más o menos, ya lo dijimos, no es otra cosa sino el contrabando Sí. de combustibles. Contrabando más, defraudación fiscal Y más. de ahí, y sí. aparte, o sea, primero es un contrabando. Y después de eso, un montón de cosas más. Y esto implica el traer combustible de Estados Unidos o traer Ujú. combustible robado, el famoso huachicol de ductos de Pemex. Y aquí súmale al tema de Pemex, súmale la seguridad física de Pemex, que por cierto, como director de seguridad física de Pemex, gerente, le llaman gerentes, ¿no? Son Ujú. gerencias. Sí. Está el antiguo jefe de la policía, jefe de policía de la Ciudad de México. Ah, caray. Uno que compartió mesa con nosotros en conocido restaurante, ¿no? Uno que le ¿Quién? sacaron un reportaje de que tenía ranchos en el Ajusco, ¿Quién lo viera? Exactamente, el jefe de sector, lo dije muy mal, perdón. No era el jefe de la policía, era el jefe de sector de la Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, tienes a Pemex, tienes a las aduanas, tienes a la Marina, porque la Marina está a cargo de las aduanas. Paréntesis O sea, y pausa ahí. Pa. Nosotros incluso hicimos por ahí un videíto hace años, allá en el sexenio de López Obrador, cuando éramos jóvenes y menos canosos. Y las canas no fueron por la edad, fueron por los perros corajes. Cuando justo López Obrador dice, no, las aduanas van a ser parte, o se las voy a entregar a la Marina. Ya hubo demasiado contrabando y demasiado tal. De entrada, eso quiere decir que los funcionarios civiles que inicialmente estuvieron, uno de ellos que tú conoces muy bien y que no voy a mencionar, no pudieron con el paquete. Y la llevaron. Exacto, ¿no? Y y en una de esas, Ajá. hasta coadyuvaron. Ya lo mejoré. Ándale. En edición, por favor, me cortan eso. Me cortan la primera parte. Ajá. Y como justo partimos de esa idea, hay un reconocimiento tácito por parte del expresidente López Obrador de decir, esto es tan grande que los civiles se ven comprometidos y no pueden contra las redes de criminalidad que están haciendo el huachicol a secas y el contrabando a secas. Y entonces yo necesito traer big guns, necesito traer a mis mejores elementos. La Marina, recordemos que siempre, como que cada presidente tiene cierta afinidad por alguna rama de las Fuerzas Armadas. En aquel momento que dijo eso el presidente López Obrador, pues la Guardia Nacional no estaba militarizada, nada por el estilo, ¿no? Y se lo dejó a la Marina. Y tú y yo dijimos en muchos episodios, en muchas veces, en muchas conversaciones de cantina, que lo peor que estaba haciendo el presidente López Obrador en su momento era poner a las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, con un riesgo de corrupción porque nunca habían estado en una posición donde llegaran y le dijeran, oye, ¿qué pacho? Un sobornito de $100,000, ¿cómo te caería? Tengo ganas de alguna actividad ilegal. ¿Alguien quiere cometer alguna actividad ilegal? Exacto. No es diferente, mi querido amigo, de esta idea que dice, ya sabes que yo no soy fan de Felipe Calderón, por obvias razones. No, yo lo sé. No es por el Bacardí, o sea. No. Hay un Bacardí. Si algo nos hermana Felipe Calderón. Sí, tenemos un punto en común, que es un bacachá de jueves, ¿no? No es diferente de lo que tanto le criticamos al expresidente Calderón, de que sacó al ejército a las calles sin tener un plan para regresarlo. Es algo casi idéntico. Pusiste a la Marina y al Ejército, no solo a cargo del huachicol, sino lo metiste a la vida empresarial. Así es. Sin considerar los riesgos inherentes y residuales a lo mismo. Vinculado a esto, yo he tenido alumnos militares y cuando salen los temas anticorrupción, cuando hablamos de
técnicas de lavado de dinero, bla, 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 inevitablemente, ya cuando hay confianza, surgen los comentarios llenos de ironía. No, no, maestro, no, hombre, pues es que los jefes probaron la lana. Exacto, sí. Y les gustó. Y hemos visto cualquier cantidad de eventos. Nos expandimos tantito, tanto para el ejército, para con la marina. Pero lo que nos tiene que importar de esto es que dentro de todos estos elementos que están vinculados al huachicol fiscal, uno de ellos es la Marina Armada de México y el impacto que está recibiendo una de las instituciones más importantes de México es demoledor. Por eso también, a eso también hacía, mi querido Rogelio, hacía mención al inicio de que el impacto por esto va a ser tan grande que va a impedir que el proyecto, como se tenía previsto... ¿Los 1000 años? Otra vez lo dijiste tú. Centani. Que cancelen a Rogelio, no a su servidor. Pues no va a durar 1000 años. Va a durar mucho menos de 1000 años, porque además hay que recordar lo que otra vez hemos dicho una y otra vez. La dinámica establecida por el gobierno norteamericano está diseñada para dar golpe tras golpe tras golpe, subirle el volumen, bajarle el volumen hacia las elecciones primero intermedias de ellos y luego las presidenciales. Dices. Yo lo diría como perico a toallazos. yo diría, pues el gobierno gringo los trae a pan y... No, ese es tu catchphrase. Y el pan se les acabó. El pan ya se acabó. Entonces, tenemos ahorita sobre la mesa un escándalo espectacular. Sí. Yo digo, y te voy a hacer la pregunta, ¿tú crees, mi querido amigo, tú con toda tu sapiencia, con todo tu inmerecidos comentarios? Inmerecidos tus ¿Inmerecidos? comentarios. No, sí. Tú con todo tu caudal de experiencia, de campo, académica, ¿tú crees que exageramos si decimos, porque son no pocos analistas, si decimos que estamos frente al escándalo de corrupción más grande en la historia de México? Porque las cifras, mira, ahí están. En estos momentos me voy a poner mi sombrero de Salvador Mejía. Y te voy a decir... ¿Es hora de que el cielo arda o qué? ¿Cómo? Te voy a decir, fíjate que en la maestría anticorrupción, a mí me enseñaron que la corrupción se puede medir de distintas maneras. Es correcto. ¿No? Y entonces yo creo que tu pregunta no la puedo abordar de una respuesta directa, decirte sí, y queme, ¿no? Siguiente pregunta. Sino más bien te tendría que decir, a ver, de entrada, ¿cómo la vamos a medir? ¿Por dinero? ¿La vamos a medir por el número, por el monto? Si la medimos por el monto. ¿Por muertes? Por supuesto. Acabas de decir una gran frase, ahorita voy allá. Déjame nada más decir por qué sí por monto. Nosotros pensábamos en el Toallagate de Fox. ¿Éramos felices? Éramos felices. Unas toallas carísimas de 100,000 hilos de algodón egipcio. ¿Cómo es posible que se vaya eso el erario? Perdóname, que ni siquiera ese caso está contenido dentro de los estudios de corrupción. No lo toman como un ejemplo. Es que al final del día, la gran corrupción no se entretiene en las toallitas, se entretiene en la obra pública. Lo grande del presupuesto y en lo que se gasta más recurso público es en obra y en proveeduría. Y estas toallitas, pues es nada, ¿no? Luego vámonos a Calderón. Oye, no, Calderón, es que la estela de luz, la suavicrema de luz, la refinería que nada más construyeron una barda y en qué se gastaron el dinero y demás. Todo eso palidece. Viene el sexenio de Enrique Peña y el escandalazo de corrupción que el periodismo de investigación devela es la estafa maestra. Me voy a detener tantito en la estafa maestra porque entonces ya empezamos a observar estos temas estructurales que Salvador explicó y que hermanan con el caso de Odebrecht y con el caso de Lava Jato en Brasil o Mecanismo, que es la novelización de ese caso, que es que la corrupción, la gran corrupción, siempre opera en redes. Y que en esas redes, necesariamente a ese nivel,
no solamente está involucrado sector privado, sino también sector público, pero en las más altas esferas, en las esferas de decisión. ¿Y qué otra cosa nos mostró la estafa maestra? Que lo importante es seguir el dinero, no tanto estar siguiendo a las personas, sino empezar a seguir verdaderamente el dinero y revisar los flujos. Porque si me matas a las personas, la pista Exacto, auténticamente se enfría. Atando cabos. Se enfría, muy buena. Después viene Pues es que tú lo dijiste, ¿no? Ah, tú le seguiste. Ok. Después viene el sexenio de don Andrés Manuel López Obrador y toma la Segalmex. Uy, pensábamos que ya era suficiente. Y volvemos a lo mismo, son los rasgos estructurales. Es decir, y tú me vas a dar la razón en esto, si tú analizas el fenómeno criminal desde la óptica económica, se estructura de la misma manera porque hay incentivos, porque hay premios, porque no lo puedes hacer solo, necesitas estructura y necesitas poder político. Lo mismo pasó en Segalmex. Pues esto del huachicol fiscal es quítate que ahí te voy. O sea, ya no estamos hablando de ese huachicolito que te venden a pie de carretera. 170,000, nada más para que la audiencia lo ubique. Se manejan cifras que rondan los 170,000 millones de pesos. No, ¿Qué? O sea, exacto, es altísimo. O sea, te lo imagino, regresando a tu tema de visualización, ¿visualizas 170,000 millones? ¿Cuánto fue de Segalmex? Es que mira, yo sí lo visualizo porque soy financiero público y estoy acostumbrado a ver cifras muy grandes. Nunca, si me dices cuántos billetes y en un cuarto cuánto abarcan, no tengo perra idea. Lo más que has visto es escenas de Breaking Bad. Exactamente. Acostarte en los billetes. Sí. Pero al final del día yo te puedo dar un detalle muy preciso. 170,000 millones de pesos es lo que se espera recaudar por IEPS en este año, nada más por los aumentos que están planeando. ¿No? O sea, ¿qué así. podemos hacer con 170,000 millones de pesos? En materia de gasto público, Sí, como señor. está ahorita en el presupuesto, pagar los intereses de la tarjeta y terminas debiendo. Pagar el servicio de la deuda y todavía no te alcanza. Pero, a ver, si lo vemos desde la perspectiva de dinero, sí, por supuesto, es el escándalo de corrupción más grande. Regresando al daño. Exacto, ¿Cómo vamos daño. a parametrizar el daño? Si lo vemos por qué entidades públicas están involucradas, es el mayor escándalo de corrupción porque involucra a las Fuerzas Armadas mexicanas que tenían una intachable reputación. Ya con eso es carísimo. Ya con eso ya rompimos parámetros. Si nos vamos al tema de cómo se estructuró el huachicol fiscal, óyeme, ¿quiénes están involucrados del poder político? Pues tienes a quien fue el secretario de Marina de 2018 a 2024 y que su familia política, estas famosas personas, los Farías Laguna, sus sobrinos políticos, son los que están relacionados con el escándalo de huachicol. Y de ahí tienes cosas públicas y privadas, insisto, para darte la razón. Te voy a dar la razón. Tú decías, es que esto se requiere a muchas personas, iniciativa privada. Sí. Esa lana derivada de la venta ilegal de combustible tiene que entrar a cuentas bancarias de empresas. ¿Quién las creó? Por supuesto. Y tienes empresas, tienes Ecocarburantes, S.A. de CB, y tienes empresas en Estados Unidos, Icon Midstream, y tienes... A ver, yo quiero que dimensionen. Si lo vemos por cantidad de lo que se está involucrando en materia de petroquímicos, petrolíferos, hidrocarburos, ya no son los bidones ni son los barriles, son buques, carajo. No son las personas, perdóname que te interrumpa, se me fue el nombre del pueblo donde fue la tragedia que explotó Tlalhuelilpan, Hidalgo. Ándale, eso. Esas escenas de gente extrayendo combustible de ductos de Pemex sin darse cuenta de que el combustible se evaporaba y estaba en el ambiente y que los iba... Sin darse cuenta. ¿Qué? Pues si uno va a la gasolinera y luego se marea... Carnal, no, a ver, espérate, güey, no manches. Hay videos donde se escuchan policías gritándoles, sálganse de ahí. Sí, claro. Y no les hacen caso. Y lo que dijo un grupo criminal que está relacionado con el huachicol
es que si empezaban a retirar a la gente por la fuerza, ellos iban a crear la tragedia e iban a dar el chispazo. Yo la verdad desde que lo vi para mí fue una cuestión de tiempo. Yo lo que creo que sí se pudo haber hecho, quizá no para evitarlo porque tal vez no lo ibas a evitar, pero lo ibas a minimizar, es que tuvieron que haber cerrado el ducto. Pero esas escenas de esas personas que lamentablemente murieron cuando inevitablemente explota, se enciende la gasolina que ya estaba en el medio ambiente, ya no se trata de eso, ya no se trata de esas 20, 30, 40, 100 personas. Se trata ya de el vínculo entre cárteles exclusivamente dedicados a la roba de hidrocarburos. Sí. Se trata ya de, como bien decías, de contenedores, de buques. Se trata de protección de marinos. Se trata de el ingreso de aduanas. O sea, esto es más grande de lo que queremos entender. Sí, involucra agencias navieras, involucra agentes aduanales, involucra engrasar. De administración tributaria. Exacto. Involucra engrasar a toda la maquinaria del Estado, a distintos engranes del Estado, y por decir engrasar es estar sobornando y cohecho a distintos funcionarios para que volteen la vista atrás, para que registren otra cosa, para que digan, sí, por supuesto, no es gasolina, es aditivo, es lubricante, es, no sé, carajo, leche, Coca-Cola, o sea, cualquier otra cosa menos el hidrocarburo, menos la gasolina. Cualquier otra cosa que pagara menos, pero involucra también, y esto es muy curioso porque yo decía, cuando tienes un enfoque económico sobre la criminalidad, te das cuenta que hay incentivos y que si tú no le mides como Estado, pues tú mismo estás generando el mercado para una actividad ilícita. ¿Y a qué me refiero? A la política tributaria mexicana, en el sentido de cómo funciona el IEPS y cómo quieres aminorar el gasto que hacen los hogares en materia de gasolina, haciendo que el IEPS funcione de manera negativa, y entonces lo que generas es un incentivo para este tipo de cosas. Porque es, oye, lo traigo, no, porque ahorita el IEPS está alto, espérate, pero fíjate que ahorita está muy bajo, entonces sí nos conviene, porque lo que sacamos de estar vendiendo gasolina no es tal. ¿A qué otra cosa voy? Y perdón que lo diga así, al final del día va a muchas gasolineras del país que si empiezas a comparar cuánto están vendiendo con lo que verdaderamente le compraron a Pemex, pues las cuentas no dan. No me dan, mi chavo. Oye, ¿por qué le estás comprando a estos? Ahí viene otro fenómeno. Abriremos otro frente. Abrimos otro frente, porque al final del día hay un grupo criminal que me obliga. Que me está obligando. Oye, ¿por qué no vas al Estado y dices para qué? Porque quiero seguir vivo, señor Stark. Porque quiero seguir vivo. No quiero que me desvivan. Entonces, es impresionante a qué niveles y qué alcance tiene este problema. Por eso sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me regreso a tu pregunta para pasar y cambiar a otro tema o avanzar en la discusión. Sí es el escándalo de corrupción más grande de la historia de México. No importa si lo mides en dinero. Sí. No importa si lo mides en impacto reputacional, si lo medimos en cuestión de vidas, en cuestión de empoderamiento de cárteles. Y mira, en cuestión de vidas, yo creo que, y con todo respeto tendríamos que mencionarlo, pero sí levanta mucha suspicacia y no hay otra manera de verlo, que es los marinos que perdieron la vida por su propia mano, por un suicidio, o que fueron asesinados. No hay otra manera de verlo. Y nada más déjame apuntar esto. A veces es muy difícil que nosotros entendamos a qué nivel está involucrada la Marina. Tienes a un secretario de la Marina, que es el almirante, es lo mismo que el general secretario de la Sedena. Y abajo de ellos están el vicealmirante, el contraalmirante, que serían equivalentes a un general de 1 estrella o de 2 estrellas en el ejército. Las personas que están involucradas fueron un vicealmirante, esto es alguien de 2 estrellas que bien podría ser es uno antes de llegar al grado más alto de la Marina, 2 vicealmirantes y un contraalmirante. Los grados más altos de la Marina. 170,000 millones de pesos. Como todo delito, es difícil su cálculo, pero esa es la cifra que se maneja por diferentes analistas
como el impacto a las finanzas públicas. Si mañana me despierto y resulta ser que soy presidente de la República. Presidente de la nación, como la Eres nación. presidente de la nación. Si mañana despierto y resulta ser que cual trama de película de Disney, amanezco siendo presidente de la nación y veo que hay este boquete en las finanzas, tendría que tomar decisiones inmediatas, no a mediano plazo. Tendría que tomar decisiones de que estas me las implementan hasta antes de terminar la jornada. Sí, por supuesto, sería lo lógico. El problema es, no sé si pueda hacerlo. ¿Cuál sería el costo si yo como presidente de la nación decido ponerle un alto al tema del huachicol? Recordarás que en un capítulo pasado dijimos que si de pronto Thanos chasqueaba y desaparecía toda la economía criminal, pues nos estaríamos enfrentando a la recesión más brutal en la historia del país. Si desaparecieran todas las empresas vinculadas con la delincuencia organizada, ¿no? Se perderían millones de empleos. El impacto económico sería brutal. Si yo mañana doy la orden de que se acabe el huachicol, ¿cuál sería el impacto? ¿Cómo vas a financiar campañas políticas si haces eso? Espérate, te me adelantaste. Entonces, a ver, ya di la orden y me van a decir, espérese, mi presi, aguante vara, déjeme le damos un par de datos. Acaba usted de despertar, anda muy sensible. O le damos un par de maletines. 1, te vas a enfrentar a las fuerzas castrenses, te vas a enfrentar a la Marina, a un grupo de la Marina que está con el antiguo secretario. Sí. Vas a aventarte, ¿puedes con eso? No sé. ¿Te vas a aventar un impacto reputacional? No tengo tema, porque a la par de que van a salir escándalos en contra del almirante, yo voy a poder decir, pero mira lo que estamos haciendo, escoltado por el actual titular de la Marina Armada de México. Ok. Oye, ¿y las campañas? Perdóname, yo conozco por ahí un par de personas respecto de quienes se dice que son operadores políticos de Morena y que traían encima el tema de se me fue el nombre, el cuate que mataron en San Pedro Garza García. En San Pedro, al rey del huachicol. El rey del huachicol. Carmona. Carmona, muchas gracias. Tú siempre con el dato bonito y oportuno. Híjole, ¿cómo le vamos a hacer para poder llenar esos huecos? Oye, y así van a ir saliendo muchas preguntas. Y toda la lana que se chingaron, ¿qué? Ya quédensela. No sé si dentro de una de las últimas columnas que leí al respecto, que me gustó mucho, de Pascal Beltrán del Río, hacía una pregunta muy sencilla. ¿Dónde está toda la lana? Él se refería a la lana del huachicol que ha sido asegurado. Yo ampliaría la pregunta, ¿dónde están esos 170,000 millones de pesos? Y si me pongo a investigar bien, me voy a topar otra vez con un montón de empresas, me voy a topar con bancos que no hicieron su chamba, me voy a topar con ineficiencias por parte de la UIF, del SAT, de la Fiscalía General de la República. Hijo, y a mi mente viene una palabrita, bueno, una palabra no, viene una expresión demasiado grande para caer. En una de esas, este problema es tan grande que lo que me conviene como presidente es únicamente cortar las cabezas que estén disponibles para mí antes de que esto se vuelva un evento catastrófico. ¿Y cuál sería un evento catastrófico? Pues lo que todo el mundo está señalando, que todo esto apunta hacia el expresidente de México. Porque yo sí estoy convencido de lo que dijo Andrés Manuel en algún momento, siendo presidente. No pasa nada en México sin que se entere el presidente. Yo no estoy tan convencido de esta expresión. O sea, yo creo que ahí el expresidente López Obrador se fue de boca. Bueno, pero y por querer atribuirle
todos y cada uno de los actos de corrupción que ocurrieron en el país al expresidente que le correspondiera en el sexenio, se aventó esa puntada. Pero yo creo que, en estricto sentido, es ilógico e imposible. No puedes saberlo absolutamente todo. Oye, es que no es todo, Rogelio, es solamente lo más jugoso, los más grandes negocios de la corrupción llevan visto bueno el presidente. Podríamos discutirlo, porque al final del día siempre hay un grupo cercano que está rodeando al presidente y que van filtrándole la información, porque el presidente o los presidentes no pueden tener el dedo en el renglón de todos y cada uno de los temas que están sucediendo en México. Yo creo que necesitas ir como haciendo división, Compartimentos. Exactamente. Necesitas ir haciendo cajitas y conceptos donde los vayas metiendo, necesitas ir haciendo micromanaging y delegando y demás, y no puedes llegar a decir que esa aseveración es 100%, desde mi perspectiva, 100% correcta. Por ejemplo, si tú tienes un esquema de corrupción en la Secretaría de Economía en la ventanilla única de comercio exterior, ¿sabe el presidente? Probablemente no. Tiene que pasar un límite, tiene que crecer de tal manera y tiene que involucrar a tantos jugadores en donde ya no se lo puedas ocultar al presidente. Uh-huh. El nivel de involucramiento que tiene el huachicol fiscal y por los niveles políticos que alcanzan quienes están relacionados, ahí sí creo que sí sabía el presidente, pero hay un momento. Es que hace cosa de un año Ajá. o 2 años, estaba yo en una reunión en San Luis Potosí, solo diré eso. Y una persona, tuve que ir y venir, tomar un vuelo y regresar. Una persona ahí me dijo que no estaban dándose más permisos para importar combustible. Ajá, la cree, lo sabía, sí. Y me dijo que eso obedecía a que todos los permisos estaban en manos de cierta persona Uh-huh. muy cercana al presidente. Nombre es. ¿Nombres? Hombre, ¿Para no, qué? media afiliación de perdida. Capaz que me mandan a Japón. Hombre, no. Y me fueron explicando cómo estaba el tema el problema de la importación de combustible, y me estaban explicando en aquellos días justamente lo que resultó ser el huachicol fiscal, Uh-huh. la importación de combustible, pero disfrazada de aceite quemado. Sí, exacto. O sea, bajo una fracción arancelaria que no corresponde y todo el mundo se hace de la vista gorda. Y los volúmenes de ganancia que me platicaban en aquellos años eran extraordinarios. No entiendo, no me cabe en la cabeza que un negocio de ese calibre, de ese calado, siguiendo tu Uh-huh. línea, sí, tienes razón, el presidente no lo puede saber todo. Digo, ni que estuviéramos en los días de Díaz Ordaz o de Echeverría, que de Echeverría se dice que no, que dormía 3-4 horas por noche, ¿no? Que se levantaba a las 5 de la mañana para estar con su gabinete. ¡No! Ese no es Echeverría. Ese es otro. Pero se parece. Se parece. También da agua de Jamaica en las recepciones internacionales. Bueno, este negocio, este fraude a la ley, este delito es tan grave, vamos a cambiarle, este problema es tan grave que no encuentro un solo escenario donde el presidente no lo supiera. De acuerdo. Y te voy a dar un escenario. El general Audomaro. Uh-huh. El general Audomaro tenía, por lo que he podido leer, por lo que he podido entender, tenía una misión y una misión nada más. Informarle al presidente todo lo que estaba ocurriendo en el país. Que fuera digno de serle informado al señor presidente. Claro. No veo al general Audomaro sin informarle, hay un tema de contrabando de hidrocarburos donde están involucrados tal. A menos de que esté en el aro, ¿no? Entonces regresaríamos a señalamientos que has hecho y que yo también he hecho
Pues ¿cuántos estaban metidos en esto? ¿Cuántos somos, amiga? ¿Cuántos somos para no contarnos? ¿Cuántos estaban metidos en esto? Híjole, por eso también ahí está la gravedad del problema. Pemex, la Marina, el SAT, la UIF, Hacienda en su conjunto, la Fiscalía General de la República. Ya está trabajando. Déjame te lo voy a poner en otros términos. Mi Roger, ¿qué crees? A ver. Me acaban de hacer secretario de Hacienda. ¡Yay! ¡Yay! En estos momentos, qué rifa del tigre. ¡Pum! ¿Qué crees? Te quedas al frente del SAT. ¡Yay! En la Proco Fiscal vamos a mandar al Manduje. Bueno. Y en Talu y a la UIF vamos a mandar al compaye, al Payelles Productions. No, yo quería ser tu secretario del ramo, tu subsecretario del ramo, no, pero bueno. Bueno, está bien, te la doy. Es decir, voy a tener el SAT y voy a tener a la UIF. Uh-huh. ¿Qué se te ocurre que podamos hacer, mano? Estamos hablando de hacer chingaderas, evidentemente, ¿no? No que vamos a hacer por el país. Pues mira, yo creo que si ocurriera eso, ya te veo en tu despacho, con un cuadro atrás, tú vestido al estilo Scarface, y diciéndome, el mundo es mío, the world is mine. Con un enano sirviéndome whisky. O sea, puedes hacer... Un Diego Rivera aventándole dardos. Puedes hacer mil y un cosas, ¿no? Ahora imagínate eso, diciéndote, es que me hicieron presidente de la República. Tengo la fiscalía en mis manos. Tengo la fiscalía. Bueno, te la voy a cambiar. No es que sea yo presidente. Soy el Jean-Marie Córdoba Montoya. Uh-huh. Y tengo una entrada directa con el presidente. El fiscal general es mi compita. El secretario de Hacienda, la titular de Función Pública, el jefe del SAT. Tienes a todas las personas que pueden acusarte de un delito. Los tengo en la bolsa. Mira, ¿Habría un límite para las chingaderas que estaríamos pensando hacer? En estricto sentido, no. Y creo que lo que estás mencionando da una muy clara idea de un concepto que está relacionado con el combate a la corrupción, que es justo la captura de las instituciones del Estado a través de personas que están operando en redes de corrupción y que no solamente están utilizando la capacidad institucional del Estado para alejarla de sus fines y sus cometidos públicos y utilizarla en beneficio personal o en beneficio de terceros o en beneficio de cualquier clase, entre paréntesis, definición clásica de corrupción, sino que también a través de esa acción están erosionando al propio Estado. Y al erosionar al propio Estado, lo que están dejando de hacer es proveer bienes y servicios públicos que sean necesarios para la población, porque te lo estás embolsando. Tú decías, ¿dónde están los 170,000 millones de pesos? Ahí déjame hacerte una acotación. Ese es un estimado... Por supuesto. No, es un estimado muy bajo. O sea, al final del día, si tú empiezas a sumar, porque nunca vas a tener en este tipo de escándalos de corrupción una cifra fija. Es la famosa... Vas a tener estimados. La cifra negra. Exacto, vas a tener estimados y vas a decir, oye, en el límite inferior de mi estimado está esto. En el límite superior estamos hablando de casi 1 billón de pesos. Uh-huh. Estamos hablando de más de 850,000 millones de pesos. ¿Por qué se da esto? Pues porque obviamente no hay una contabilidad de la acción criminal. ¿A qué creo que se parece? Tú decías este tema de Lava Jato en Brasil, que no es otra cosa sino todo el esquema que armó Odebrecht en América Latina y que trató de ser perseguido y llegó a tales niveles que, si mal no recuerdo, hubo un presidente que se suicidó, ¿no? No recuerdo de dónde, o sea, pero... Ay, Dios mío. Hubo un presidente en donde dijo, no, pues esto me rebasa, y hubo demasiados funcionarios que también terminaron quitándose la vida porque si no me quito la vida yo en una red criminal de este tamaño, me la van a venir a quitar después. No confío en que el Estado tenga capacidad suficiente para protegerme porque los mismos encargados de investigar, de sancionar y de llevar a las últimas consecuencias esto,
están metidos. Es muy parecido a este caso que tú contaste aquí en Corruptópolis de las personas de la delincuencia organizada que estaban metidas dentro del área de compliance de una institución financiera. Están ahí. ¿Cómo me voy a librar de ellos? Ahora bien, estarás de acuerdo conmigo que por lo tanto este es un fenómeno de macrocriminalidad. Qué bonita expresión. ¿No? Me gusta. Macrocriminalidad. Por supuesto. Son tantas instituciones, Sí. tantas personas, tantas empresas, tantos funcionarios públicos, tantos bancos. Exacto. Y entonces tú tendrías que decir, oye, ¿y por dónde empiezo? Va a ser complicado. Por eso decíamos, pues tienes que empezar a seguir el dinero, ¿no? Porque si te empiezas a quedar en los bajos niveles, pues nunca llegas a la cabeza. En el muchacho hacía todo y mandaba todo. Fue el canario. Fue el canario. En este sentido, y parezco disco rayado porque siempre menciono lo mismo, pero la idea, y lo planteó Salvador, de si tienes unas ganancias tan jugosas y tienes una sensación de impunidad tan alto, te sientes tan impune que sales a presumirlo y dices, sí, lo podemos hacer, y no importa, y tráete unos buques y tal, y la fregada. Uh-huh. Esto te da la idea de que el crimen sí paga. Y como el crimen ¿Cierto? sí paga, pues entonces vale gorro. El riesgo Exacto. lo amerita. Esto, amigo, me recuerda esta conversación que se filtró de, creo que eran los primos de Andy López Beltrán, que están hablando de cuando se descarrila ahí vemos qué pedo, ¿no? Ahí vemos qué hacemos. Oye, pero el balazo del Tren Maya. Cuando todo valga pepino. Ajá. Hasta que chicote. Pues creo que ya ocurrió. Exactamente. Bueno, y no solo, o sea, sí se descarriló el Tren Maya, pero no, vamos a traerlo a esto. Oye, el negocio es tan bueno. A ver, una frase que yo escucho como una constante en temas de corrupción, Uh-huh. es algo así como estamos protegidos. El negocio es tan bueno que es bueno porque hay altísimos funcionarios involucrados en esto. El negocio deja tanta lana que nadie nos puede parar. Entonces, como dirían, citando a los clásicos, chingue a su madre, hasta topar con pared. ¿Qué crees? ¿Ya encarrerado el ratón? Ya encarrerado el ratón. ¿Qué crees? Ya nos topamos con la pared. Ya nos enfrentamos al descarrilamiento del tren. Déjame ponerlo en otros términos. Sí, por supuesto que tenemos mucho que estudiar respecto de este caso. El tiempo es breve para estos podcasts, pero tenemos que estudiar el caso. Tenemos que averiguar cómo fue que se armaron estas redes de poder, estas redes corruptoras. Tenemos que averiguar, como ya lo estabas haciendo el ejercicio, cuánto dinero en realidad generó este delito, dónde está ese dinero. Sí. Pero lo más importante de todo, mi querido Rogelio Ibarra, es el entender que el negocio se acabó. Híjole. Caray. No lo sé. Jamaraja. No lo sé porque, y esta es la parte a la que yo quería llegar como comentario final en mi anterior intervención. Si quedamos con la idea de que el crimen paga, esto va a seguir sucediendo. Y en todo el mundo, parezco disco de rayado porque siempre lo menciono, en todo el mundo siempre está este tema de la extinción de dominios y de dominio y la recuperación de activos. Si ustedes leen el 22 constitucional, el 22 constitucional fue reformado para incluir de manera expresa delitos en materia de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos. Sí, señor. Y luego entonces... ¿Por qué no los encontramos? Y luego entonces, ¿en qué momento empezamos a jalarle la rienda de seguir el dinero? ¿En qué momento empezamos a cerrar la pinza viendo, oye, estos activos están relacionados con estos hechos delictivos? A ver, ¿puedo? Dale. Porque lo hemos dicho aquí. Yo lo he dicho en muchos noticieros. Se utilizaron las estructuras del Estado diseñadas para detectar banderas rojas únicamente para fines políticos.
La famosísima, la multicitada Unidad de Inteligencia Financiera, con Santiago Nieto, con Pablo Gómez luego, lo único que hicieron fue utilizarla para golpear a rivales políticos. Sin embargo, con el licenciado Omar Reyes, Ajá, el nuevo titular de la UIF, sí. yo tengo la impresión. El que sí despacha donde dice Sandra Cuevas. Ese sí. Ay, pobre Sandy, ven, te juro que aquí sí te pinchamos la jugada. Con este nuevo compa al frente de la UIF, veo un cambio. Por eso me atrevo a decir, el negocio se acabó. Ahí te va. Omar Reyes es gente de Omar García Harfuch, para empezar. Y Omar ya está palomeado por las autoridades norteamericanas. Estaba leyendo un análisis que hicieron de él y me encantó una frase. Omar knows. Ajá. Omar entiende lo que quiere el gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano está confiando en Omar. El problema, el concepto de too big to fail, Sí. ¿qué crees? También tiene una contraparte, tiene un lado B. Esto no se puede esconder más. Va a seguir el robo de Huachicol, pero por supuesto que ya es en inglés. Van a seguir, sí, pero se acabó a estos niveles monstruosos. Yo pago doble contra uno. Si en este momento me demuestran que hay una aduana en el país por la que se esté contrabandeando Huachicol. En este momento, todos los marinos, y desde ahí está feo, o sea, suena feo, sí. Todos los marinos que estaban metidos por las buenas o por las malas en el contrabando de hidrocarburos, las cabezas le cerraron la llave. Yo creo que, que se calentó la plaza, para hablar en términos de delincuencia. La plaza se calentó tanto que tuvieron que bajarle el switch. Te voy a hacer una broma primero. ¡Ay, Omar! ¿Cómo la traigas, Omar? Dicho lo anterior, yo te voy a dar otra perspectiva porque justo este podcast, y me gusta hacerlo contigo, porque vemos las cosas de manera distinta. No siento nada al hacerlo contigo. Y creo que nos podemos complementar. Ay, agárrame de la mano y veme a los ojos. ¿Qué creo que le hace falta a este tema? Le hacen falta primero dos cosas. Uno, que haya una verdadera voluntad política para que en el Congreso de la Unión se forme una comisión investigadora, como en su momento se hizo con CONASUPO, como en su momento se hizo con la Guardería ABC, como se quiso hacer o se quiere hacer con Segalmex, algo que pueda servir. Oye, Rogelio, es que todos están involucrados. No van a querer en la mayoría parlamentaria andar persiguiendo algo que ustedes mismos acaban de decir, es muy alta la probabilidad de que el presidente o sus allegados estén vinculados. Ok, sin problema. ¿Qué creen? Hay un modelo exitoso de Naciones Unidas con una comisión internacional contra la impunidad que se llevó a cabo en Guatemala, diciendo, oye, gran caso. Esto nos está rebasando, necesitamos ayuda internacional. Ok, ¿están dispuestos a verse en el espejo y no espantarse? Sí, órale, jalamos. Pero está a tal grado metido que dices, oye, vamos a dar incentivos para alertadores o whistleblowers, como le quieran llamar, vamos a permitir que puedan obtener sentencias menores de lo que establece la ley, porque al final del día lo que necesitamos en este caso es esclarecer la verdad, los hechos, saber de qué se trata. ¿Qué pasó? Yo sé lo que pasó. Que se desmayó. No. Los panistas y los priistas, ya para cerrar, mi querido amigo, robaron. Ajá. Robaron. Ay, sí, el PRI robó más, me vas a decir el meme. El PRI y el PAN robó. Robaron, sí robaron. Pero existía una suerte de contralor social llamado Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente para México, ganó la presidencia Andrés Manuel López Obrador y no hubo otro contralor social que ocupara su lugar. Esto que estamos viendo en los tiempos de ese Andrés Manuel opositor, híjole. Difiero respetuosamente. Yo creo que hay un Andrés Manuel Contralor Social antes de la elección de 2018 y hay un Andrés Manuel Presidente de la República. Para la elección de 2018 y hay muchísimos
testimonios de mucha gente que lo conoce y lo acompañó en la lucha, Andrés Manuel traicionó sus propios ideales y se alió con gente con la que nunca se hubiera aliado, con gente que había dicho que habían ayudado al régimen neoliberal y saqueador y demás, Saludos, Manuel con tal Vargas. de llegar al poder. Y llegando al poder, dijo, Ahí se vámonos, ven. Ahí aquí se ven. estamos. Espiridiona, ¿dónde está mi elefante? Omar Alejandri, excelente episodio, muy bien explicado el riesgo que corremos los ciudadanos sin herramientas para defendernos. Mi playera talla L. No, pues un comentario, ya quiere playera. Todos. La tía Garmita, el movimiento de la 4T lo que busca es perpetuarse en el poder a costa de lo que sea. Rofre nos dice, excelente explicación, avísenos cuando estén las playeras, yo quiero una, saludos. Y nuestro querido Rafaelo, queridos colegas, la neta son unos cracks, aunque me dé un chingo de envidia cuando le meten al Tonayan 18. Ya no, Rafaelo, ya no hacemos de eso. Y Espiridona va a promover Amparo que no ha recibido su playera. Y dice, mi playera que no se les olvide. Ay. Por último, no olviden ustedes, este es el último podcast donde lo decimos, 30 de septiembre, Escuela Judicial Electoral, Ciudad de México. Ciudad de México, Coyoacán. Está el post pegado, está fijado en el En mi perfil X. del señor Rogelio Ibarra, ¿qué es? ¿RD Ibarra? @RD Ibarra. Y Vayan, ¿el se va a tuyo? poner bueno. Sí, vayan, sí, no, va a estar arroba, no aseguramos que vaya a haber camisetas. Exacto. @ ES Mejía y los esperamos a todas y a todos el día 30 para hablar sobre la Constitución del 57. Pídanle a Paredes Productions más playeras. Brought to you by Pa Yay Yesh Productions.